si me escucha, pero pues me toca impartir ahorita con ustedes juicio oral mercantil y familiar, que va a ser pues es un área nueva hasta cierto punto, ¿no? Porque se acaba de implementar, por lo menos en Puebla, un procedimiento que en materia familiar que está dando pauta a este tipo de procesos, ¿no? O juicios orales. Se implementó a través de un juicio que ya existía, que se llama el juicio oral sumarísimo, y bueno, vamos a irlo enfocando, ¿no? A lo que aquí en Puebla está aplicando, porque hay muchos otros estados que ya también han estado implementando estos procedimientos. Ciudad de México, que al parecer tiene etapas diferentes, ¿no? A lo que es aquí en Puebla. En Ciudad de México es un poco parecido al sistema penal en cuanto a la oralidad familiar. Aquí no, aquí son diferentes las reglas, puesto que ya existía un proceso oral sumarísimo en el Código Civil de Puebla. Y eso, derivado de la pandemia, el Tribunal de Pleno, el Tribunal funcionando en pleno aquí en Puebla, determinó que esos procedimientos familiares, vamos a ver en su momento cuáles, pasaran a realizarse mediante la oralidad. El juicio oral mercantil se lleva a cabo también mediante otras reglas. Ya está implementado, la reforma tiene más tiempo. Vamos a ver cuándo surgió, cómo se lleva también a cabo. Pero la idea de todo esto es ver que los procedimientos orales son una implementación que se está buscando ya en todo el país, ¿no? Desde la reforma penal se vino esta parte de la oralidad. Prácticamente fue el primer procedimiento que se instauró como tal en materia penal y se vinieron otros, ¿no? El mercantil, el familiar. Se espera que posteriormente pues sea el proceso civil el que opere ya bajo esta regla de la oralidad. No sabemos cuándo, es un sistema complejo, ¿no? El civil va a implicar capacitación, son muchos los juicios que conocemos en materia civil, pero yo creo que vamos hacia allá, vamos caminando hacia la totalidad de la oralidad, ¿no? En los procesos. Es importante comentar con ustedes la forma en la que vamos a evaluar con uno de los grupos. Yo incluso cuestioné a los alumnos qué porcentajes quieren que manejemos. Es de un 100%, ¿cómo lo vamos a dividir? Normalmente es trabajos, participación y examen. Salvo que queramos incluir otra cuestión, ¿no? Como por ejemplo asistencias. No lo sé. Me gustaría comentarlo, platicarlo con ustedes, para que también desde un inicio tengamos presente esa parte y consideremos todos qué es lo que nos puede favorecer más, ¿no? En cuanto a la calificación que podamos obtener. En uno de los grupos, ya no me acuerdo en cuál fue, decidieron que el mayor porcentaje fuera para tareas. ¿Ustedes cómo consideran que sea viable? ¿Mayor porcentaje en exámenes, mayor porcentaje en participación o en trabajos? ¿O agregamos algún otro rubro apartado de un 100%? ¿Alguna opinión? Yo sugeriría, para partir de eso, que el mayor porcentaje sea para el tema de la participación, posteriormente trabajos y finalmente el examen. ¿Qué opinan? Jessica. ¿Les parece 30 en el examen
Y en cuestión de trabajos y participación, el resto serían 70%, ¿no? Estaríamos hablando de 35 y 35. O lo dejamos en 40 la participación y 30 los trabajos o tareas. O le damos la mayor parte al examen. Sí es bueno, digo, que también yo pueda escuchar sus comentarios porque de ahí va a variar también la forma en la que vaya yo impartiendo la clase, ¿no? Si es mayor el tema del examen, pues probablemente los trabajos no deje muchos, ¿no? Nos vamos a tener que enfocar un poco más en el contenido que yo les dé. ¿Cómo ven? $30 examen, 30 participación, tenemos 60, ¿no? Y 40 trabajos, o 40 participación y 30 trabajos. 40 trabajo, ¿sí están de acuerdo? Marjorie. Ok, dividirlo de esa forma, 70, y ya el resto sería el examen. Ok, entonces quedamos. Todo esto lo voy a poner ahí en la presentación, en la página, para que sepan la forma de evaluar, pero sí lo quería comentar antes con ustedes. Entonces, 70 se divide de trabajos y participación. Sí. Ok. De acuerdo, entonces así lo dividimos. 35 trabajos, 35 participación y 30% el examen. Esa va a ser la forma o los porcentajes para la evaluación. ¿Algo más que debamos comentar antes? ¿Alguien que quiera comentar algo sobre esta materia o alguna duda sobre lo de la evaluación? ¿No? Bueno, el día de hoy subo esta información ahí en la plataforma y también el contenido de los temas que vamos a estar viendo. De igual forma, tareas o trabajos, especificaciones, pues por ese medio. Si tienen duda, teníamos por ahí grupos, ya no sé si, creo que ya fueron desapareciendo. Yo abandoné algunos de los últimos, entonces si quieren, podemos abrir uno nuevo por cualquier aviso, dudas, etcétera, porque ya también estamos, ya somos nuevos integrantes, ¿no? Los que habían no estaban en algún grupo, no estaban en otro, las clases diferentes que había. Entonces, ¿quién lo podría crear? Ok, Claudia, y ya nos vas agregando. Tienes los números, ¿no? De todos. Ok, ok. Bueno, ¿algo más? ¿No? Pues vamos a comenzar con esta materia. Juicio oral mercantil y familiar. Tenemos que
ir hablando un poco sobre las generalidades del juicio oral, cuál es el fundamento, cómo surge todo esto de la oralidad. El primer punto, pues, son bases constitucionales. Recordemos que siempre que hay reformas, siempre que hay cambios en el sistema, debe haber una base constitucional. De ahí surge todo el cambio, ¿no?, que se quiera realizar a nuestro sistema jurídico. Sin embargo, hay reformas que no necesariamente van a traer consigo un cambio a la Constitución. Por ejemplo, el juicio oral familiar, no hubo cambios constitucionales, sino que se implementó por determinación del Poder Judicial, basado en la ley, sí, basado y sustentado en la Constitución, sí, pero no hubo un cambio constitucional. En algunas otras reformas sí han existido esos cambios trascendentes. Por ejemplo, aquí estamos hablando, o indica la lámina, que hubo una reforma constitucional sobre seguridad y justicia, ¿no?, en el año 2008. Esa reforma, pues, fue la de los juicios orales, los conocidos juicios orales, que en realidad es el nombre de la reforma es Reforma Constitucional en materia de seguridad y justicia penal, ¿no? Se implementó un nuevo sistema, ahora ya no es inquisitorio, ya es acusatorio y opera bajo la oralidad. Es la reforma que trajo esto de la oralidad más relevante por la problemática, ¿no?, que se presentaba desde el sexenio de este presidente que fue Felipe Calderón. Impunidad, inseguridad, corrupción, todo el tema de la delincuencia organizada. Y por eso se implementa a nivel constitucional. Digamos que ese fue el punto a partir del cual en el país se le empezó a dar importancia a la oralidad, ¿no?, en los procedimientos judiciales. Ya después vinieron otras materias, como la del orden civil. En algunos estados, casi el Estado de México, Ciudad de México, nos lleva delantera, ¿no?, en cuestión de implementación de nuevos procedimientos o de procedimientos orales. Entonces vino en materia civil. Acá en Puebla aún no hay una implementación plena de la oralidad en materia civil. En materia mercantil ya opera. Hubo también un lapso para que se concretara o se implementara esa reforma. Fue gradual, al igual que la penal. Recuerden que la oralidad o este nuevo sistema en materia penal no se implementó de golpe, sino que fue de forma paulatina, ¿no?, o fue por partes. Entonces, mercantil ya está operando. También se dio un periodo determinado de tiempo para que se fuera implementando. Y la materia familiar, actualmente en Puebla ya opera desde finales del año pasado. Estamos hablando de un procedimiento relativamente nuevo en esta área, ¿no?, por lo menos en Puebla. Ayer se inauguró también los juzgados de oralidad en Cholula, las salas donde, pues, son una infraestructura necesaria para desarrollar este tipo de juicios. ¿Y cuál es la idea de todo esto? Lo que comentábamos, pues, de que se cuente con procedimientos o juicios en donde va a predominar la oralidad, publicidad, celeridad, así como la seguridad jurídica, con respeto a los derechos fundamentales y conseguir que la justicia sea pronta, completa e imparcial,
ante lo cual los juicios orales representan un nuevo paradigma en la impartición y administración de justicia en nuestro país. Hablamos de algo nuevo que, si ustedes analizan constituciones anteriores a nuestra constitución actual, la que tenemos es la del 1917, si analizan textos constitucionales anteriores, tenía mucho tiempo que no había procedimientos orales, pasó mucho tiempo, sí hay datos en la historia, en la legislación del país, donde hubo juicios bajo esa vertiente. Incluso en materia penal, ahora se implementó algo que se llama la acción penal por particulares. Esa acción penal por particulares existió antes en alguna otra constitución. Cosa que muchos dicen es algo nuevo. No, analizando textos constitucionales se llega a la conclusión de que hay figuras que ya existían, simplemente pasó mucho tiempo para que volvieran a operar, ¿no? Y así como opera ahora la oralidad en estos procedimientos, no sabemos cuántos años transcurran para que volvamos a cambiar de sistema. Puede ser que regresemos a un sistema escrito y dejemos el oral, ¿no? En algún tiempo. Eso sucede, es finalmente un ciclo, ¿no? En el que se va convirtiendo el sistema jurídico, no solo de México, sino de cada país. ¿Alguna duda, comentario con esta parte que estamos introduciendo? Me están copiando, ¿verdad? ¿O no puedo cambiar ya de lámina? Ok, a ver. Entonces, aquí en las bases constitucionales que nosotros vamos a referir sobre esto de la oralidad mercantil y familiar, pues son algunos artículos, ¿no? Muy puntuales. El primero, el 40, artículo 40 de la Constitución, que nos marca la forma en cómo se va a organizar nuestro Estado, el Estado federal. ¿Cómo se organiza para efectos de impartir justicia? Pues tenemos los jueces federales y los jueces locales. Jueces federales y jueces locales, esto deriva de este artículo 40 constitucional. Y de estos jueces sabemos que cada uno tiene competencias, ¿no? ¿Qué competencias tienen? Pues para conocer de conflictos o litigios relacionados con la aplicación de leyes o disposiciones jurídicas de carácter federal o general. Los primeros, es decir, los jueces federales. Y los segundos, les compete conocer de conflictos relacionados con leyes o disposiciones de carácter local o general. ¿Qué diferencia hay entre una ley federal y una ley general? Creo que eso lo habíamos ya comentado en alguna clase, ¿o no? Porque hay leyes federales y hay leyes generales para el ámbito de la aplicación por parte de los jueces, ¿no? De la federación. Los jueces locales aplican otras normas, como dice acá, leyes o disposiciones de carácter local o general. Por ejemplo, Código Civil para el Estado de Puebla. Lo aplica un juez local, ¿no? O estatal. No hay tanto problema en ese tipo de disposiciones para los jueces locales.
Pero los jueces federales aplican leyes federales y leyes generales. ¿Cuál es la diferencia entre una ley federal y una ley general? ¿Cuál es un ejemplo de ley federal? Ok. Código Civil Federal. ¿Quién lo aplica? Solo un juez federal. No lo puede aplicar un juez del Estado. Un juez que opera aquí en Ciudad Judicial, juez de lo civil o juez de lo familiar, no puede aplicar el Código Civil Federal. Pudiera hacer referencia, tal vez, ¿no? En alguna esa resolución, si es que a lo mejor le presentan una demanda a un juez local, le presentan una demanda que es competencia de un juez federal, la va a desechar y puede hacer referencia al Código Civil Federal con la finalidad de sustentar la resolución, ¿no? Y decir, yo no soy competente, lo es un juez federal. Por ejemplo, un litigio en tema de telecomunicaciones, de un contrato de telecomunicaciones. Eso le corresponde a un juez federal, no a un juez local. Pero normalmente solo es competencia de los jueces federales aplicar este tipo de códigos, ¿no? O normas federales. Ahora, un ejemplo de una ley general, ¿cuál sería? ¿Cuál conocen o han escuchado ustedes? Ley general. Ley general de títulos y operaciones de crédito. Sí, ¿no? La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito regula todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, los títulos de crédito, ¿no? Pagarés, cheques, letra de cambio. Y esas leyes generales, la característica que tienen, a diferencia de las federales, es que las leyes generales las pueden aplicar tanto jueces federales como jueces locales. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos va a regular todo lo que tiene que ver con un pagaré, por ejemplo. Si yo quiero reclamar un pagaré porque alguien me debe dinero, yo puedo elaborar mi demanda y sustentar esa demanda conforme a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ¿Y quién va a conocer de ese reclamo, de ese juicio? Puede ser un juez federal o un juez local. En Ciudad Judicial ahora ya hay me parece que esto es una determinación nueva, ya hay un juez especializado en materia mercantil. Antes eran en asuntos financieros. Esos jueces pueden conocer de una demanda por un título de crédito. Pero también esas controversias las puede conocer un juez federal. Podemos demandar el reclamo de un título de crédito ante un juez federal o ante un juez local. Y a eso es a lo que se le llama la competencia alternativa. Muchos autores o doctrinarios le llaman jurisdicción concurrente. Muchos otros han debatido esto y dicen es incorrecto llamarle jurisdicción concurrente porque no concurren dos jurisdicciones. No concurre la jurisdicción del juez local ni tampoco concurre a la par la jurisdicción del juez federal. Es decir, los dos no conocen del litigio al mismo tiempo, sino que solo tiene que ser uno, a elección del interesado. Por eso es una competencia alternativa. Yo puedo elegir, tengo dos alternativas y puedo elegir ante qué juez voy a presentar mi demanda, ¿no? O mi reclamo cuando hago valer una ley general. Y eso es lo que nos dice aquí el segundo párrafo. El artículo 104, fracción segunda de la Constitución, faculta al demandante para promover un proceso mercantil tanto ante los tribunales federales como ante los locales, al establecer que las controversias del orden mercantil, eso es lo que nos dice el 104,
suscitadas sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales en las que solo se afectan intereses particulares son de la competencia tanto de los juzgados y tribunales federales como los locales del orden común, a elección del actor. Entre paréntesis tenemos aquí competencia alternativa, así es como se le llama técnicamente, mal llamada jurisdicción concurrente. Entonces, la competencia alternativa, pues es justamente eso, ¿no? Yo, como interesado, tengo la alternativa o las opciones de elegir ante qué juez quiero presentar una demanda en materia mercantil. ¿Por qué? Porque la Constitución 104 fracción segunda faculta al gobernado a elegir ante qué juez desea presentar esa demanda. Esto es para la materia mercantil, expresamente está en este artículo 104 fracción segunda. ¿Sí está claro esto? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? En la práctica, la realidad y lo que yo les puedo comentar es, si tenemos, por ejemplo, un pagaré, y eso es lo que vamos a ver más adelante, para qué operan o para qué casos proceden los juicios orales mercantiles. Pero si tenemos un pagaré, entonces tenemos la opción de que ese documento, que es un título ejecutivo mercantil, lo reclamemos a través de una demanda ante un juez del Estado o ante un juez de la Federación. En la práctica lo que observamos es ambas autoridades pueden conocer del procedimiento sin problema. Los federales son juzgados más ágiles. La realidad en la práctica es observamos. Los del fuero común tienen más carga. Los dos yo creo, ¿no? Pero los del fuero común es más complicado su sistema, ¿no? No son tan ágiles. Ahí es una cuestión de analizar muchas veces el por qué, ¿no? Incluso tiene que ver con un tema de, pues a lo mejor incluso de salario, dista mucho, ¿no? La federación al Estado. Indudablemente creo que también la carga es mayor en el Estado. Entonces traen a veces algún rezago, traen más carga y llega a ser un poco más lento. Entonces en la federación lo que sí puedo decir y observar es que es más ágil. Una demanda en la federación mercantil puede ser que la estén admitiendo y notificando en 2 o 3 días. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en materia de amparo. En un día, 24 horas, está el acuerdo de admisión. En el Estado es un poco más tardado, el tiempo es un poco más. Sin embargo, los dos tienen la facultad para conocer, ¿no? del juicio mercantil, que más adelante, bueno, vamos a ver en cuestión oral cómo se va desarrollando y para qué juicios procede. Ahora, ¿cómo surge esta reforma mercantil en cuestión de la oralidad? Tenemos aquí que el 27 de enero del 2011 se publicó en el Diario Oficial un decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio, mediante el cual se introdujo la oralidad en los juicios mercantiles. Entonces, si se dan cuenta, desde antes del 2011, el decreto es del 2011, pero para que ese decreto se publicara y se diera a conocer, pues ya existía un trabajo previo, ¿no? De reforma, de planteamiento de un nuevo proyecto para reformar precisamente la forma en la que operaban los juicios mercantiles.
Pero el punto de partida para que estos juicios orales mercantiles empezaran a operar, pues fue a partir de la publicación de este decreto, del 27 de enero del 2011. Poco posterior a la reforma, ¿no?, en materia de justicia penal, que fue del 2008, se publica este decreto. La justicia oral, por su naturaleza, es más ágil frente a la impartida de manera escrita, lo cual toma relevancia debido a la necesidad que tiene el país de que se imparta una justicia cada vez más pronta y expedita en beneficio de las partes e instituciones. ¿Cuál es el fundamento de que la justicia sea pronta y expedita? Fundamento constitucional. Porque finalmente, si bien la Constitución no se está reformando con estos procedimientos, salvo por ahí el 104 llegó a tener alguna modificación, pero de ahí en fuera no se reformó otra cosa en la Constitución. Pero la reforma se fundamenta en artículos que ya existen, ¿no? Uno de esos es que la oralidad trae como consecuencia que haya una justicia más pronta y expedita. ¿Qué artículo constitucional consagra eso? Justicia pronta y expedita. ¿Cuál es? Claudia. A ver, búsquenle ahí en la Constitución. Digamos que ese artículo es importante porque sustenta esto, ¿no? Es un fundamento para que el legislador dijera que ante la demanda porque la justicia en el país sea pronta, sea más ágil, sea expedita o sea rápida, se implementa, ¿no?, la oralidad en los juicios mercantiles. Algo así el legislador pudo establecer en la llamada exposición de motivos. Indudablemente se tuvo que haber hecho referencia a este artículo constitucional. Recuerden que la autoridad tiene que fundamentar, ¿no? Aún los legisladores, que son los que crean la norma, deben fundamentar el por qué, dar la exposición de los motivos por los cuales se está implementando, se está modificando una nueva disposición o norma. ¿Cuál es? 14, 16, 17. ¿17? A ver, ¿tienen por ahí el texto? ¿17, verdad? Dice acá el artículo 17, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahí está, ¿no? La impartición de la justicia debe ser por tribunales que se encuentren expeditos, ¿no? Es decir, al alcance, a la mano de cualquier persona, y que esa justicia pues sea también completa, sea pronta, sea imparcial, con todas esas características que finalmente garantizan, ¿no?, ese derecho que es el acceso a la justicia. Entonces, ese es otro de los fundamentos a los que se tuvo que haber hecho referencia para implementar y dar a conocer este decreto.
Ahora, toda esta justicia oral que se ha venido implementando, no solo en materia mercantil familiar, sino penal, hay otras áreas, ¿no? Como por ejemplo el área del derecho agrario, también hay oralidad en las audiencias, tienen que observar ciertos principios. Pero antes de eso precisamos qué es el juicio oral. Y esta definición implica una definición para todas las áreas. No hablamos solo de la materia penal, porque al ser la primera materia, la penal, la que implementó el juicio oral, se nos viene muchas veces a la mente esa idea, ¿no? De que al hablar de juicio oral, estamos hablando del área penal. No, en realidad, pues estamos aquí viendo que muchas materias ya tienden a esa oralidad. ¿Qué es el juicio oral? Es el proceso judicial en el cual predomina el uso de la palabra oral expresada ante el juez, quien en audiencia pública escucha de viva voz a las partes y con base en las pruebas desahogadas y de sus apreciaciones, dicta sentencia que resuelve la controversia planteada ante él. Entonces, aquí hay algunas características, ¿no? En esta definición hay un uso de la palabra oral. Esa oralidad va a ser expresada ante el juez. Esto nos indica que el juez en estas audiencias ya va a estar ahí presente. Eso lo vamos a ver más adelante en cada uno de los principios de la justicia oral, que tiene que ver con la inmediación. El juez está presente, tiene un contacto directo con las partes y ya no es como antes, que el que desahogaba las audiencias o se hacía cargo de desahogar todo este procedimiento, normalmente lo era un secretario, ¿no? El secretario de acuerdos del juzgado. Ahora el juez ya tiene un contacto directo con las partes. Audiencia pública, también, aquí hay otra característica, ¿no? No solo la oralidad, no solo la presencia del juez, sino que también la audiencia será pública. Esta característica de las audiencias públicas ya estaba en el código, el mismo código de procedimientos civiles dice, todas las audiencias serán públicas. Es decir, puede estar presente quien sea. Sin embargo, antes se limitaba, ¿no? A que no podían pasar solo los interesados. Ahora, con el tema de la pandemia, también se ha restringido el acceso solo a los interesados y a uno de los abogados. Puede ser que una de las partes nombró 2 abogados, ¿no? Patronos. Solo va a ingresar el que va a desahogar la audiencia. En algunas otras áreas, por ejemplo, en los juzgados federales, en materia penal, hay jueces que sí están permitiendo que los 2 abogados que hayan sido nombrados comparezcan, ¿no? Desahoguen la audiencia. Pero son públicas, eso quiere decir que cualquier persona puede estar presente, incluso la estructura de las salas que ahora vemos, hay un lugar, ¿no? Específico para el público, para el que quiera ingresar. Y ya adentro, después de esos lugares, está, pues obviamente, la división, tanto para la parte actora, en el caso de estos procedimientos, parte demandada, testigos, y la parte de enfrente, la parte principal que es para el juez, ¿no? Incluso hay un área específica para lo que podríamos llamar su secretario, el llamado administrador de sala en materia penal, que es la persona que va dirigiendo, que se encarga de verificar el audio, de tomar los documentos que las partes le proporcionen, si es que los introducen en la audiencia. Es prácticamente un secretario, ¿no? También, que va teniendo ciertas intervenciones en las audiencias. Entonces, audiencia pública, se escucha de viva voz a las partes.
Y con base en las pruebas desahogadas y de sus apreciaciones, bueno, acá hay dos partes importantes. En todo juicio debe haber una fase probatoria, ¿no? Algo que va a demostrar lo que las partes están sustentando ante el juez. Apreciaciones, de acuerdo a esta definición, diríamos que son los alegatos, ¿no? Las partes, independientemente de ofrecer una prueba para demostrar su dicho o sustentar algo, pueden alegar. Ese alegato, pues, es una parte del procedimiento donde cada una de las partes va a sostener o va a dar las razones del por qué tiene la razón, ¿no? O por qué ha demostrado o por qué se debe sentenciar o dictar una resolución a favor de quien representa, ¿no? O de lo que se está pidiendo. Se dicta una sentencia, evidentemente es la parte final de todo juicio o procedimiento, la cual va a resolver la controversia planteada ante él. El juez dicta esto, ¿no? Por eso la jurisdicción, acuérdense que es una característica que tienen los jueces. La jurisdicción solo le corresponde a los jueces. Toda autoridad que no sea juez tiene competencia, pero la jurisdicción implica una función específica del juez. Jurisdicción etimológicamente quiere decir el derecho, porque proviene de la palabra latina jurisdicere o jurisdicere, ¿no? Jurisdicere implica decir el derecho. Juris, derecho, dicere, decir. ¿Cómo dice el juez el derecho? ¿O cómo habla el juez el derecho? A través de una resolución. El juez, cuando resuelve una controversia, un litigio, un conflicto, dicta una sentencia y a través de la sentencia está diciendo el derecho. ¿Por qué? Porque fundamenta, porque resuelve, porque da las razones del por qué decide conceder determinada prestación o petición a una de las partes, ¿no? Ya sea actor o demandado. ¿Dudas? ¿Preguntas? Dice acá, cabe observar que a pesar de la designación como juicio oral, no todos los actos procesales se llevan a cabo de esa manera, pues se requiere de lo escrito para tener constancia fidedigna de lo expuesto por las partes. Si bien predomina la oralidad en el desahogo de las pruebas, en la formulación de los alegatos y en la explicación de la sentencia, esta también será por escrito. Por tanto, estamos en presencia de un juicio mixto porque la oralidad pura no existe. En materia familiar, que vamos a verlo más adelante, hay variantes, ¿no? Por ejemplo, en materia penal sí hay etapas, en el juicio oral o en el procedimiento oral sí hay etapas que son escritas, no es 100% oral. Entonces, a pesar de que hablamos del juicio oral, del procedimiento oral, como dice acá, en realidad es mixto, porque hay partes del procedimiento que sí son por escrito, ¿no? En materia penal tenemos una parte de la investigación inicial, donde todo es por escrito, porque hay una carpeta de investigación, donde todos los datos de prueba que se agregan, todo es escrito. La oralidad inicia desde que se hace un control de la detención por parte del juez, ahí inicia, ¿no? Entonces hay cuestiones mixtas, parte escrita en el procedimiento penal, etapa de investigación inicial, y la acusación. La acusación del Ministerio Público, que ya es previa al juicio oral, es una etapa 100% escrita. La acusación se formula por escrito, se le da a la defensa para que la conteste, y es una etapa que claramente el código dice es la parte o la fase escrita.
de todo ese procedimiento. En materia mercantil, también se debe dejar constancia de algunas partes del procedimiento de forma escrita, ¿no? Incluso desde la demanda, por ahí hay criterios de la Corte donde dice que en el juicio oral sumarísimo, en el caso de Puebla, nuestro código dice que el juicio oral sumarísimo, a través de este se deberá plantear la demanda de forma breve y sucinta. Entonces ahí un colegiado en Puebla interpretaba y decía que había jueces en este juicio oral sumarísimo, que ahora está operando en materia familiar, había jueces a los que se les presentaba la demanda por escrito y la desechaban, argumentando que era un juicio oral sumarísimo y que la presentación de la demanda tenía que ser oral, no escrita. Entonces este colegiado interpreta ese artículo y dice que se establece en el juicio oral sumarísimo que la exposición de la demanda será de forma breve y sucinta. Eso implica que no forzosamente deba ser oral, sino que lo breve y sucinto también puede ser de forma escrita, ¿no? Entonces hay por ahí un criterio interesante, después lo proyecto para que ustedes puedan ver cómo esto incluso ha traído interpretaciones o problemas, ¿no? La implementación siempre de un sistema nuevo, novedoso en la oralidad, va a traer lagunas o va a traer complicaciones para poder operarlo. Eso ha sucedido en materia penal, ahora en los juicios familiares. Hay dudas también, porque, por ejemplo, una de las preguntas que se hacía inicialmente antes de operar este sistema es, bien, en materia familiar, la exposición de la demanda es oral ante el juez. Tú expones tu demanda, van a venir las etapas del procedimiento donde esa demanda se le tiene que notificar al demandado, se le tiene que emplazar al juicio, ¿no? El emplazamiento es el acto por el cual se le da a conocer la demanda y ciertos días para que la conteste. El punto aquí es que en los juicios normales, en los juicios ordinarios, ese emplazamiento se le entregaba la demanda por escrito al demandado para que la pudiera contestar, pudiera conocer el contenido. Y una de las preguntas era, actualmente en el juicio oral sumarísimo, ¿cómo emplazamos al demandado si ya no hay una demanda por escrito? Todo es videograbado. Entonces, ahora lo que se está haciendo es emplazar al demandado con el disco de la audiencia donde se formuló o se reprodujo la demanda de forma oral. Entonces, ahora para contestar una demanda en materia familiar, te van a dar un disco, lo tienes que ver y preparar tu contestación para reproducirla en una audiencia que va a fijar el juzgado y poder vaciarla, ¿no? Reproducirla también de forma oral. Ya no es por escrito. Entonces, eso más adelante lo vamos a ir viendo a detalle, ¿no? Pero todo esto nos indica que este tema de la oralidad, pues obviamente ya también implica otras cuestiones para el abogado, ¿no? Implica que debas conocer un fundamento, debas tener un fundamento más sólido para poder reproducir una demanda, ¿no? O poder contestarla en una audiencia oral. Hay jueces muy flexibles que permiten que te apoyes en un soporte documental, pero hay jueces que te dicen, no puedes leer, la audiencia es 100% oral. Entonces, imagínate si no tienes un soporte documental o no lo puedes ver y se te pasa algo, ¿cómo le vas a hacer, no? Va a quedar con lagunas o va a quedar defectuosa tu demanda. Normalmente podría decir que los jueces sí lo permiten, ¿no? Hay jueces un poco estrictos, un poco cuadrados,
que sí señalan que no puedes leer. Pero finalmente eso es estrategia o digamos un poco de, ¿cuál sería la palabra? Un poco de maña por parte del abogado, quizá de llevar su demanda por escrito y a lo mejor, obviamente, tener el dominio de la oralidad y hacer referencia a algo que se encuentre en un documento, ¿no? Por ejemplo, si estamos demandando un divorcio o alimentos, indudablemente tengo que hacer referencia a fechas que no me voy a aprender de memoria. Entonces, sí puedo utilizar un soporte documental para hacer referencia a elementos importantes, ¿no? Fechas, quizás hasta nombres, pero de ahí en fuera, bueno, la práctica siempre nos da una forma determinada de estructurar, ¿no? Una demanda. Los divorcios creo que tienen ya una forma muy específica para poder plantearlos en la oralidad. Por ejemplo, cuándo se contrajo el matrimonio, en qué fecha, dónde se estableció un domicilio familiar, cuántos hijos procrearon, o quizá no hubo hijos. En el divorcio actual incausado no es ni siquiera necesario dar las razones por las cuales se quiere uno divorciar. Únicamente decir que es voluntad del que promueve que se realice la separación, ¿no? O se dicte una sentencia que determine el divorcio. Pero eso, pues obviamente va implicando la práctica, ¿no? O el estudio, para que posteriormente de forma oral, pues se pueda plantear de forma más sencilla. Lo vamos a ir viendo, espero por ahí poder proyectar algunas audiencias orales para que vean cómo se van llevando a cabo. En materia familiar, digamos que puede ser un poco más flexible porque sabemos que hay intereses de menores, no puede ser tan estricto el sistema de la oralidad, ¿no? Como el penal, está basado en muchas técnicas de litigación. El familiar no, viene siendo un poco más flexible. Entonces decimos que hay partes escritas y orales, entonces es mixto. En los juicios orales que actualmente se están implementando aquí en materia familiar, no llevan casi nada escrito, hay algo que le llaman memorial, ahí traducen extractos de lo que ocurrió en la audiencia de forma escrita, pero casi todo es en audiencia. Incluso si tú quieres, a mí me ha ocurrido, quieres presentar un escrito para pedir algo, te dicen los secretarios, todo se tiene que pedir en audiencia. No sé si sea criterio de todos los jueces, pero por lo menos los que me han tocado sí. Sí he visto también que hay partes que presentan escritos, se tienen que acordar indudablemente, pero casi todos traen la idea ahora estricta de que todo es oral y se debe plantear en audiencia. Quieres unas copias y tienes que esperar hasta una audiencia, ya me ocurrió, para poder pedirlas, ¿no? No impide que lo hagas por escrito, el juez tendrá que contestarte o tendrá que sustentar si es posible o no emitirlas fuera de audiencia oral, pero son las cuestiones prácticas con las que ahora estamos lidiando, ¿no? O batallando en ese sentido. Dice acá, este autor Gómez Lara opina que los elementos de escritura y de oralidad se dan entremezclados en cualquier tipo de proceso moderno. Es mixto, sería muy complicado que fuera 100% oral, ¿no? No hay procedimiento que sea 100% oral. ¿Dudas con lo que comentamos? ¿Algún comentario? ¿Qué opinan de esta implementación de estos nuevos procedimientos? ¿Creen que si es como dicen, que va a agilizar, será lo mismo que los escritos? Ok, ya hace tú hacías prácticas, ¿no? En Ciudad Judicial, o trabajabas, pero no te ha tocado procedimientos orales. Ok.
¿Civiles o familiares? Ok. ¿Opinas que es más rápido? Uh-huh. Jessica. Sí, de hecho, bueno, yo fui a una audiencia penal y sí es más rápido, solo que el detalle es que sí, como usted dice, hay varias cosas que hasta cierto punto te puedes saltar y que son de base fundamental para llevar el caso. Entonces, tiene como su complejidad de la misma manera. Claro. Sí, finalmente son reglas diferentes, ¿no? Y lo que hay que entender es que los procedimientos también tienen una naturaleza diferente. Ninguno es más importante, ¿no? O menos importante. En el penal está de por medio la libertad. Por lo tanto, es un procedimiento un poco más, ¿cómo decirlo? Quizás hasta cierto punto estricto. ¿Qué pasa, por ejemplo, a los que son o hemos fungido como defensores? Tomamos una defensa hoy. Y hoy es la audiencia de control de la detención. Nos presentamos a audiencia. Lo primero que el juez pregunta es, le pregunta al abogado defensor si conoce el contenido de la carpeta de investigación. ¿Por qué preguntan esto los jueces? Porque quieren cerciorarse de que se va a desarrollar lo que la ley dice, en el sentido de llevar a cabo una defensa técnica y adecuada a favor de los intereses del detenido. Entonces, tú como defensor, puede ser que ya te acercaste con el Ministerio Público y el Ministerio Público te proporcionó copias de la carpeta de investigación. Pero si te hablan una hora antes de la audiencia y no dio tiempo, tú le tienes que manifestar al juez como defensor, su señoría tiene media hora que el Ministerio Público me hizo llegar las copias de la carpeta de investigación, no la conozco al 100%. Y imagínense, si es un robo y la carpeta es delgada, sin problema la lees en media hora. Pero si es un tema de secuestro, donde ya se formaron 2 o 3 tomos de carpeta de investigación, el juez tiene ante eso que diferir o suspender la audiencia para darle un tiempo al defensor y que pueda imponerse del contenido de la carpeta para garantizar el derecho de defensa adecuada. Entonces ahí se prolonga, ¿no? Ya no desarrollamos la audiencia, se prolonga, puede ser que la difiera 2 horas, un día, depende del criterio del juez, ¿no? Y en base a el volumen de la carpeta de investigación. En materia familiar no existe eso, porque ahí no hay, no es un defensor, es un abogado patrono, ¿no? ¿Habrá casos en los que se pueda diferir la audiencia o suspender? Sí, sí los hay. Pero las naturalezas de los procedimientos son diferentes. Está de por medio el tema de los menores de edad, también es más flexible, ¿no? Entonces, va cambiando a pesar de que se desarrollan a través de la oralidad, hay cosas que van cambiando. Yo creo que sí trae más agilidad. El penal creo que tengo también mis dudas, ¿no? A veces los jueces prolongan mucho las audiencias. En materia familiar, yo creo que están siendo ágiles en el Poder Judicial. Ya traen también la capacitación o la escuela del área penal, pero el área penal, yo siento que sí hay audiencias que se han prolongado. A mí me han fijado, una de las audiencias más largas que he tenido, me la han fijado a las 10 de la mañana y ha acabado a las 11 de la noche. ¿Esto por qué? El juez dice, se suspende la audiencia para emitir una resolución, se va 4 o 5 horas y reanuda. Tampoco es tan correcto, son resoluciones que pueden dictar de forma ágil, ¿no? Sobre todo porque no son sentencias. Deciden un control de la detención, una vinculación a proceso, pero muchas veces se toman tiempos de más, ¿no? Y eso prolonga, hace muy tedioso, muy cansado la audiencia. Las cargas de trabajo, Ciudad de México hay un maestro, nos contaba, ya no hay muchas veces espacio en materia penal para litigar. Hay audiencias que las fijan 1, 2 de la mañana, porque ya no hay espacio. Son muchas las audiencias que llevan a cabo allá, ¿no? Aparte de que son pioneros o son de los primeros que implementaron
el sistema de oralidad. Pero cada sistema, cada área o cada materia, pues va sorteando esas cuestiones, ¿no? O problemas que enfrentan ante la implementación de estos procedimientos. Tenemos acá que de acuerdo con los procesos orales que se han ido implementando en nuestro sistema jurídico, el juicio oral en general se basa en los siguientes principios. Aquí hay más principios que los que nos marca la oralidad, por ejemplo, penal, como son la celeridad, la flexibilidad, la igualdad, me parece. De ahí en fuera son los mismos que el sistema penal, ¿no? Oralidad, los vamos a ir explicando más a detalle, más adelante, pero vamos haciendo un pequeño comentario. Oralidad, hay autores que dicen que no es propiamente un principio, sino que más bien es la forma en cómo va a ocurrir, ¿no? Se va a llevar a cabo todo el procedimiento. No es un principio, es el método en cómo se va a llevar a cabo la audiencia. Contradicción, si es principio, pues que implica que cada parte va a sostener una postura, ¿no? Si una parte ofrece una prueba, por ejemplo, un perito, ofrezco un perito en materia de psicología para que determine si el menor se encuentra emocionalmente bien, ¿no? Ante un tema de guardia y custodia. Lo ofrece el papá que demandó la custodia. La mamá, como demandada, también puede ofrecer su prueba pericial y eso hace que se cumpla el principio de contradicción, ¿no? Va a contradecir lo que el otro perito o el padre quiere sostener con su prueba pericial, ¿no? Esa es la contradicción, se da cuando las partes sostienen sus posturas y ofrecen pruebas para sostener o demostrar eso. Publicidad, que son públicas, que cualquier persona puede obviamente ingresar a presenciar. En materia penal está bien regulado esto, incluso medios de comunicación. En materia familiar no se dice nada de esto. El código no es incluso abundante en estos principios, pero la publicidad implica eso, ¿no? Que cualquiera puede ingresar, incluso en el caso del área penal, medios de comunicación, salvo que el juez determine que tiene que ser una audiencia privada. Continuidad implica que se desarrollen el mayor número de actos, ¿no? En el menor tiempo posible, o que las audiencias sean seguidas unas de otras. Que no se interrumpa o no se rompa esa secuencia. Igualdad. ¿Qué implica esto de la igualdad? ¿Qué será la igualdad? Principio de igualdad de partes o de igualdad procesal. ¿Clara? ¿Qué será la igualdad? Que de las dos partes, pues, que igual que no tengan preferencias por ciertas cuestiones. También puede ser como de economía. Ok. Ambas partes tienen los mismos derechos, ¿no? Y obligaciones en el proceso. Lo de favorecerlos indudablemente está vinculado, tiene que ver con la imparcialidad del juez, ¿no? El juez tiene que ser imparcial, neutro. No puede inclinarse o puede favorecer efectivamente a ninguna de las partes. El tema de lo económico es muy importante, es un tema, ¿cómo decirlo? No cualquiera ve esa parte, ¿no? Porque efectivamente hay personas que no pueden o muchas veces no acceden a la justicia por una cuestión de economía. Bueno, sabemos que está la Defensoría Pública, sin embargo, es una institución cargada también, tarda mucho tiempo, pero es importante, no solo en ese sentido, sino que la autoridad vea que muchas veces por cuestiones de economía, las partes no pueden continuar su proceso, ¿no? O no pueden seguir accediendo a la justicia. Caso específico, cuando el juez determina que se tienen que publicar a lo mejor edictos
¿Por qué? Porque no se localizó alguna de las partes, no se le pudo llamar al juicio, no hay domicilio, entonces publicación de edictos, ¿no? En un periódico de mayor circulación en el estado se va a publicar extracto de la demanda o el contenido íntegro, en el caso de los juzgados federales es contenido íntegro y se tiene que pagar, ¿no? En la federación es muy caro porque ellos determinan que la publicación de los edictos se tiene que dar en el diario oficial de la federación. Entonces es carísimo, a veces la publicación de la demanda te puede costar 8,000 pesos, 10,000 pesos. Hay gente que no tiene ese dinero. ¿Cómo puede continuar su juicio si no va a pagar eso? Entonces hay criterios que indican que cuando se trate, por ejemplo, de las personas mayores de 60 años o de la tercera edad, que se demuestre que no tiene un recurso económico para poder hacer ese pago, será a costa del Consejo de la Judicatura. Entonces, la autoridad va protegiendo también esa parte, ¿no? Va nivelando, o hace que sea posible esa igualdad entre las partes, ¿no? La igualdad procesal. En el tema de juzgar con perspectiva de género, también eso implica hacer posible la igualdad procesal, ¿no? Proteger, por ejemplo, a la madre que pide alimentos a favor de los menores. Hay criterios incluso por ahí que si el padre tiene una profesión y la mamá no, el juez debe nivelar esa parte en la cuestión procesal. Son muy interesantes, ¿no? Pero nos damos cuenta cómo esto de la igualdad procesal, que pareciera un principio únicamente de que cada una de las partes tenga los mismos derechos y obligaciones, va más allá, ¿no? De que la autoridad tenga que nivelar esa parte para que no haya abusos o no haya ventajas por parte de alguien en el procedimiento, incluso evitar lo que es el fraude procesal. Concentración implica, esto está muy ligado, la concentración con la continuidad, implica reducir, ¿no?, las audiencias o concentrarlas, como dice su misma palabra, concentrarlas en una sola. Hay cuestiones que no se pueden desarrollar en una sola audiencia. No podemos, por ejemplo, en un divorcio, si hay conflicto entre las partes, no podemos lograr que haya una sentencia en una sola audiencia. Va a llevar varias, ¿no? Pero si hay acuerdos, es más sencillo, se puede resolver todo en la audiencia principal, ¿no? Y termina el litigio, el conflicto, pero si hay discordia, se va a alargar, ¿no? Cada parte va a ofrecer sus pruebas, testigos, interrogatorios, etcétera. Entonces, la concentración obviamente busca que el mayor número de actos procesales estén unificados en una audiencia, ¿no? Y que se puedan llevar a cabo y, en su caso, terminar o llegar a resolución. Inmediación implica el contacto directo con el juez. El juez está presente en la audiencia, las partes tienen contacto con él y plantean pues prácticamente todo lo que desean ante él. Flexibilidad, en el caso de los procedimientos familiares, se ve un poco más esta parte de flexibilidad. Incluso hay audiencias que se tornan como si fuera una plática, no es tan técnica la audiencia, ¿no?, como en materia penal. Y celeridad, pues obviamente que sea ágil, ¿no? Lo más pronto, lo más rápido posible. Hay medidas que se piden en audiencias orales por la urgencia, ¿no? Debe haber celeridad. Un tema de decretar medidas a favor de los menores, si es que hay violencia, un tema de alguna separación, de un domicilio familiar, etcétera, ¿no? Tienen que tomar prontitud y rapidez. En este caso, la autoridad. ¿Preguntas con esto que comentamos? Bueno. Finalmente, tenemos acá
vamos a ir entrando a los principios, estos que acabamos de comentar, ya de forma más específica, yo creo que la próxima clase. Pero tenemos aquí que los principios del proceso oral son aquellas directrices, lineamientos o criterios fundamentales contenidos de forma expresa en el ordenamiento procesal que rigen el procedimiento. Y al respecto de la Fuente Rodríguez y Mondragón Pedrero opina que estos principios son las premisas máximas o ideas fundamentales que sirven como columnas vertebrales de todas las instituciones del derecho procesal. Constituyen el origen y la naturaleza jurídica de todo sistema procesal, a la vez que actúan como directrices que orientan a las normas jurídicas para que logren la finalidad que medió su creación. Finalmente, estos principios son los que rigen el proceso, ¿no? Se tienen que cumplir. Muchas veces no se cumplen por dos cosas, porque la autoridad no lo respete o bien porque haya una causa, ¿no?, por la cual no se deba respetar uno de esos principios. En el caso, por ejemplo, puede ser que el juez diga, no se va a respetar en esta audiencia el principio de publicidad. La audiencia va a ser privada. ¿Por qué? Porque vamos a resguardar los intereses del menor. En el área penal puede ser que sea un tema de violación, un tema de secuestro, temas delicados donde solo las partes van a entrar, ¿no? No se le va a dar publicidad. Incluso sabemos que cuando hay menores involucrados, lo que hace el Poder Judicial es manejar. Desde que a los abogados nos notifican los acuerdos, nos dicen el menor fulano, a quien en lo sucesivo se le identificará con las iniciales tales, para proteger o resguardar también la identidad, ¿no? Entonces, la publicidad puede ser un principio que no se cumpla. Por temas de pandemia, también la publicidad se dejó de cumplir, pero hay una causa justificada, ¿no? Otros principios, por ejemplo, el que consideran de oralidad, pues también hay excepciones. Si presentamos algo por escrito, es una excepción, ¿no? Entonces, se busca que esos principios se cumplan dentro del procedimiento, pero no siempre va a ser así. Nos decía un maestro, la regla general, en este caso, es que se cumplan, ¿no? Pero toda regla general tiene una excepción. Siempre va a haber excepciones a la regla general. Siempre. Bueno, pues nos vamos a quedar hasta acá y vamos a continuar la siguiente clase. ¿Ustedes qué día tienen clase aparte de estas dos materias? Nuestras materias son los martes y los jueves. Tienen también clases, por ejemplo, mañana tienen clase, tienen otras materias. ¿Hay algún día que no tengan clase? Les comento esto, ya lo comenté con dirección. El día jueves a mí se me va a complicar impartir las 2 horas que tenemos, tanto de esta como la de Derecho Administrativo, para coordinarme con ustedes y ver que se pueda reponer. Tengo audiencia, entonces no me va a ser posible atender probablemente la de Derecho Administrativo, pero tampoco me gustaría comprometerme y que no me dé tiempo. Entonces, no sé qué día puedan ustedes y si toda la semana estén con clases o hay algún día que no. O el jueves, el mismo jueves, pero por la tarde. Yo creo que después de las 2. No sé si les sea viable.
o definitivamente no. El jueves ¿ustedes tienen algo en la tarde? Sí, yo voy a las prácticas. Prácticas, ok. O sea, tendría que ser temprano. Tendría que ser temprano. Ustedes podrían viernes, es más viable para ustedes viernes. Ok. A la misma hora. A la misma hora de clase. Bueno, déjenme comentarlo igual con la dirección, para que yo también pregunte, porque ahorita entendemos que ya es presencial. Pregunte si la reposición tendría que ser presencial o en línea. Yo creo que sería en línea. El viernes estaría bien, a la misma hora. Entonces, les aviso. Me quedo, digo, con lo que ustedes me están comentando en base a sus horarios y la oportunidad de reponerla. Y les informo. Si puede quedar el grupo para que yo les informe a más tardar mañana temprano y ya quede esto determinado, ¿no? Bueno, gracias a los que también están conectados, Isabel y Carla. Nos vemos en la siguiente hora si es que tienen clase conmigo. Gracias, profesor, sí. Gracias, buen día.